ver la posición atributiva y la posición predicativa. Es un tema en realidad que ya fue apareciendo a lo largo de las clases, pero bueno, es el momento de sistematizarlo. Vamos a ver entonces estas dos estructuras, estas dos posiciones de manera comparada. A ver, se llama posición atributiva a aquella posición en la que se encuentra una palabra que está entre un artículo y su núcleo sustantivo. Mientras que posición predicativa es la posición en la que se encuentra una palabra que está por fuera de esa estructura. Es simplemente eso. Posición atributiva es la palabra que está entre un artículo y su correspondiente núcleo sustantivo. Eso es posición atributiva, y predicativa por fuera de esa estructura. Entonces, les vamos a poner los ejemplos. A ver, hoi, poneroi, logoi es un ejemplo entonces de posición atributiva, y hoi, logoi, poneroi de posición predicativa. ¿Ven la diferencia? O sea, ahí tienen lo que les marco como posición, con cada una de las posiciones. Logos, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Palabra, discurso. Acá está en nominativo plural. Y poneroso es un adjetivo que quiere decir perverso, malvado, maligno. Entonces, en el primer ejemplo, hoi, poneroi, logoi. Poneroi, ven que está entre el artículo hoi y el sustantivo logoi. Y eso, desde el punto de vista de la sintaxis, si nosotros tenemos que hacer el análisis sintáctico, ese poneroi le tenemos que poner atributo de ese logoi, que sería el núcleo, ¿sí? Los discursos, las palabras perversas, bueno, puede continuar la oración, o sea, está descontextualizado esto, ¿sí? Los discursos de las palabras perversas. Mientras que en el caso de la posición predicativa, hoi, logo y poneroi, nosotros tenemos que a hoi, logo entonces por un lado, y poneroi está en posición predicativa. Entonces, esa oración, para traducirla, tenemos que pensar que entonces que poneroi es predicativo subjetivo. Y recuerden que en griego es muy frecuente que el verbo eimi, es decir, el verbo ser, esté elidido, que podría ser este el caso, digo, podría ser porque, insisto, son frases descontextualizadas. Entonces, ahí nosotros esto lo podemos traducir como hoi, logoi, los discursos son perversos, ¿sí? Lo mismo podríamos haber tenido si poneroi hubiera estado antes de hoi, logoi, y también está en posición predicativa, ¿sí? Siempre la traducción de eso va a ser: los discursos son perversos. Eso es porque ese poneroi está en posición predicativa. Y respecto a la posición atributiva, esta es la que es la más frecuente, o sea, que la palabra se encuentre entre el artículo y el sustantivo. Pero hay lo que se llama una segunda posición atributiva, que se expresa de este modo: hoi, logoi, hoi, poneroi. Es decir, ese poneroi que tenemos ahí después del segundo hoi está en lo que se llama la segunda posición atributiva. Entonces, ¿cómo es la segunda posición atributiva? Yo tengo el artículo y su correspondiente sustantivo, y de nuevo el artículo y su adjetivo, que está también en posición atributiva, pero en segunda posición atributiva. Es la menos frecuente usar, pero digamos, tenganla presente, ¿sí? Porque digamos, no, que puede aparecerles. Entonces, ven ahí, les marco ahí entonces hoi, poneroi, logo, entonces es la primera posición atributiva, y hoi, logo y hoi, poneroi la segunda posición atributiva, ¿sí? En la primera entonces la palabra está entre el artículo y el sustantivo, y en la segunda se replica, o sea, se duplica el artículo y aparece artículo, sustantivo, artículo más el adjetivo, la palabra que está en esta segunda posición atributiva. Y nosotros dábamos el ejemplo recién con un adjetivo, como este hoi, poneroi, logoi, pero también podemos tener otras palabras que estén en posición atributiva que no sean adjetivos. Por ejemplo, yo les voy a poner hoi, ton, filon, logoi, o hoi, nun, logoi, o hoi, en teagora, logoi. Miren ahí. Poneroi, bueno, es el que es el adjetivo, ¿no? Los discursos, las palabras perversas. Pero fíjense el siguiente ejemplo. Ese ton filon está el genitivo plural, ¿se acuerdan? Los amigos, quiere decir, ¿no? Entonces, la traducción de esto es los discursos o las palabras de los amigos, y ese ton filon también está en posición atributiva, ¿sí? Eso, desde el punto de vista de, digamos, cuando uno interpreta el texto, digamos, la particularidad es que a uno le queda claro que ese ton filon en la oración está con logoi y no con otra cosa, ¿sí? Pensémoslo en el hilo del discurso también, ¿no? El tercer ejemplo, fíjense que tiene hoi, nun, logoi.
nun es un adverbio, quiere decir ahora. Entonces, hoy, nun, logoi, ese nun también está en posición atributiva. Y para la traducción tenemos que, por ejemplo, pensar en algo así como los discursos de ahora. Siempre que por ahí que hay que darle alguna vueltita para la traducción, porque bueno, nosotros no nos expresamos de ese modo, o sea, tenemos que pensarlo como, a veces pensarlo un poco la traducción. Entonces, hoy nun logoi, podemos traducirlo así como los discursos de ahora. Insisto, entonces nun está en posición atributiva. Y fíjense el último ejemplo, ahí tienen ente agora logoi. Ente agora es el agora, la asamblea. Entonces, ese ente agora también está en posición atributiva, por más que es una estructura, fíjense, de estas que ya vimos, es un circunstancial de lugar, de estos que se llamaban pu, es en más dativo, es circunstancia de lugar en donde. Bueno, entonces ahí lo que dice es los discursos en el ágora, es decir, los discursos que se producen en el ágora, los discursos que se realizan en el ágora. Por supuesto, de nuevo, sin contexto es difícil, digamos, llegar a una traducción que nos satisfaga, pero digamos, la idea que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es que en posición atributiva no hay solamente adjetivos. Los adjetivos van a ser los que más frecuentemente aparezcan en posición atributiva, pero pueden tener en posición atributiva genitivos, adverbios o incluso estructuras con, por ejemplo, preposición y término. Y en el caso entonces ven de poner hoy, para que vean digamos, con el caso de la posición predicativa, yo les decía entonces que poner hoy, ustedes lo pueden tener antes o después, o sea, pueden tener hoy luego poner hoy o poner hoy logo, ¿sí? O sea, o incluso pueden tener en la oración más palabras, o sea, entre hoy logo y poner hoy puede haber otras palabras, ¿sí? No es que tienen que estar pegadas, ¿sí? Lo que sí es importante es que tengan presente eso, que cuando yo tengo una posición predicativa, no está esa palabra entre la estructura de artículo y sustantivo. Bien, y algo que por las dudas aclaro es que respecto de, yo recién les puse ejemplos de cómo en la posición atributiva pueden tener adjetivos, pero también pueden tener genitivos, adverbios o estructuras de circunstanciales, con preposiciones y términos. Bueno, eso se puede dar tanto con la primera posición atributiva como con la segunda posición atributiva, es decir, artículo sustantivo, artículo más genitivo, adverbio, circunstanciales, ¿sí? Bien, lo que les voy a mostrar ahora son algunos ejemplos de oraciones para que entendamos un poco mejor el fenómeno. A ver, y se las pongo también con las mismas palabras, con el mismo vocabulario para que vean la diferencia. Un ejemplo de posición atributiva, hoi andreioi strategos magetai. Y en posición predicativa, ho strategos andreios magetai. A ver, el verbo en los dos casos es magetai, que es el verbo mahomai, es un verbo de ponente. Mahomai quiere decir combatir, luchar. Pero fíjense cómo en la primera oración yo tengo que el sujeto es todo, ho andreios strategos. Todo eso está nominativo, funcionando como sujeto. Strategos es el general, y andreios quiere decir algo así como valiente, valeroso, el adjetivo. Entonces, andreios, que es lo que está en posición atributiva, le ponen como función sintáctica atributo. Jo atributo y estrategos núcleo. Pero ¿qué pasa en el ejemplo de posición predicativa? Decíamos, majeta y el verbo, pero acá el sujeto es hostrategos, el general. Andreios magetai es el predicado, y andreios, por más que esté en nominativo, del mismo modo que estrategos, andreios, al estar en posición predicativa, le tenemos que poner predicativo subjetivo. Entonces ahí marcamos entonces cuál es la diferencia, y ahora vemos la traducción de ambas. Fíjense, en la primera era el valiente general combate, ¿sí? Y en el segundo ejemplo es el general combate valiente. ¿Se entiende la diferencia semántica entre una y otra estructura? O sea, desde el punto de vista de la sintaxis y de la estructura, ya dijimos cómo es la posición atributiva y la predicativa. Pero desde el punto de vista de la semántica también hay una diferencia. Porque cuando yo digo el valiente general combate, yo le estoy atribuyendo a ese general esa característica de que es valiente. No es cualquier general, es el general que es valiente. Mientras que en la posición, cuando está en posición predicativa, ese andreios, como entonces en la segunda oración, ahí lo que yo estoy diciendo es que el general combate
y es valiente en el momento de combatir. O sea, de hecho hasta podríamos incluso traducir ese valiente como combate valientemente, porque no es que es un general valiente, sino que en el momento de combatir es valiente. Esa es la diferencia también semántica entre el atributo y el predicativo. El atributo es una característica que podemos llamar intrínseca de ese núcleo sustantivo. En nuestro ejemplo sería, o sea, el general siempre es valiente en el caso de la posición atributiva, mientras que cuando tenemos una palabra en posición predicativa, esa característica que yo le estoy adjudicando, bueno, en este caso a un sujeto, ¿no? Acuérdense que puede haber también predicativo de otros casos, ¿no? Pero ahora en este ejemplo, ¿no? Esa característica de valiente solo la tiene el general en el momento de combatir, porque precisamente que esté en el predicado, esa palabra, o sea que el predicativo subjetivo está en el predicado, lo que me está diciendo es que ese predicativo, esa palabra está en vinculación con el verbo. Está en vinculación con el sujeto y por eso se llama predicativo subjetivo y por eso está nominativo y está aludiendo a el general y está diciendo que es valiente, pero no es una característica de nuevo permanente de ese general, sino que es una característica que tiene en el momento de que se realiza la acción verbal, en el momento de combatir. Entonces, ¿ven la diferencia? El general valiente combate, o el valiente general, depende de cómo quieran, desde el punto de vista de cómo les guste más, ¿no? El general valiente o el valiente general combate. En el primer caso es una característica de él, es valiente. En el segundo, no, solo es valiente en el momento en el que está combatiendo. El general combate valiente. En ese sentido también, si quisieran, para que quede claro, podrían traducirlo el general combate valientemente. ¿Sí? Esa posición predicativa que ustedes observan, o sea, la posición predicativa tiene en griego una idea también de circunstancia, porque precisamente está en vinculación con el verbo, ¿sí? De hecho, bueno, en algunos contextos, bueno, cuando avancemos en la traducción de textos más complejos y ya con contexto incluso, vamos a ver cómo en algunos casos hasta la posición predicativa vamos a tener que otorgarle algún matiz circunstancial. No los quiero complicar ahora simplemente me conformo con que reconozcan una y otra posición. Y que sí, eso sí, que digamos, adviertan la diferencia semántica entre una y otra, eso es importante, aunque sea con eso por ahora estamos. Después, bueno, ya les digo, más adelante uno analiza textos más complejos y todas estas cosas son una sutileza semántica que es importante rescatar. Bien, y por último les pongo también un ejemplo de posición predicativa para que recuerden esto que les mencionaba al principio de la omisión o la elisión del verbo ser. Fíjense ahí, les pongo dos ejemplos que se van a traducir igual. Typhlos hoplutos y hoplutos typhlos esti. Esto en los dos casos se va a traducir, la riqueza es ciega. En el primer caso yo tengo, ven el tuflos es lo que quiere decir ciego, es el adjetivo que quiere decir ciego, y plutos es riqueza. Entonces, cuando ustedes, esto es más que nada por ahí un consejo para cuando ustedes hacen el análisis sintáctico. Cuando ustedes se topan con una oración, advertir qué cosa está en posición predicativa y atributiva los ayuda a empezar a armar el análisis sintáctico. Entonces, si ustedes ya tienen identificado que hoplutos es una estructura, ese tuflos ustedes no van a tener duda entonces que está por fuera de la estructura artículo sustantivo y que entonces es predicativo subjetivo. En griego entonces ocurre esto de que el verbo ser suele elidirse, entonces la traducción de ese tuflos hoplutos es la riqueza es ciega o ciega es la riqueza. De nuevo, en las traducciones del orden de palabras en castellano puede variar. Y en la siguiente oración, fíjense ahí, hoplutos tuflos esti. Ahora porque ustedes ya saben las palabras, se las acabo de decir, pero si ustedes se toparan con una oración así, hoplutos tuflos esti, de cero en un examen, por ejemplo, y ven que está el verbo eimi y tienen que distinguir entre todos esos nominativos cuál es el nominativo sujeto y cuál es el nominativo predicativo subjetivo. Bueno, la clave está en advertir dónde están las posiciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar que plutos es un sustantivo y que quiere decir riqueza, pero lo importante es que es un sustantivo, entonces ahí ya detectan que ho y plutos es una estructura, que eso entonces va a ser el sujeto de la oración, va a ser el nominativo sujeto. Y lo que está por fuera de la estructura, artículo, sustantivo,
ustedes ya saben que eso es posición predicativa, y entonces por eso a ese tu flos le van a poner predicativo subjetivo y lo van a traducir del mismo modo. La riqueza es ciega, ¿sí? Entonces, estos ejemplos son más que nada para que, bueno, para que adviertan la importancia de poder detectar la diferencia entre la posición predicativa y atributiva en el momento de que uno se topa con una oración de cero para empezar a hacer el análisis sintáctico. Bien, eso es todo entonces. Como siempre les digo con estos temas de sintaxis, la forma de ir internalizándolos es practicando, porque bueno, desde el punto de vista de lo que aprendimos hoy, la verdad es que el tema es muy muy sencillo, o sea, es recordar las dos posiciones y después, bueno, detectarlas en las oraciones. Simplemente eso, así que a practicar con los ejercicios que les vaya dando. Bien, eso es todo entonces, muchas gracias.